convocar a una sesión extraordinaria. Yo esperaba que el día de hoy, Presidenta, estuviera dentro de la agenda. Este tema no lo está, tampoco ha sido leída o considerada dentro del despacho, porque recuerde que eso ha ingresado formalmente a esta comisión, así como también mi oficio. De manera que, Presidenta, solicito que este tema se aborde con prioridad, considerando que ya ha sido, mediante decreto supremo, se ha puesto en ejecución y no se ha cumplido con el procedimiento que el reglamento dispone. Gracias. Correcto, señora congresista. Me informa la asistenta que sí está dado cuenta en el despacho, pero no ha estado en agenda. Vamos a colocar también su pedido para la próxima sesión. Bien, tenemos un proyecto de dictamen respecto a la señora congresista, respecto el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en situaciones de proyectos de ley que afecten o que interesen o que comprometan directamente su modo vivendi, su identidad cultural, sus condiciones de desarrollo, su bienestar. Este es un proyecto que deviene de un convenio que es el 169, suscrito y asumido por el país con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26253. El predictamen, sí, el congresista Ayerriestra me pide una interrupción, con todo gusto. Señora Presidenta, a base de lo que usted ha resumido, vemos que es un tema muy complejo, que exige muchas definiciones de carácter sociológico, muchas definiciones de carácter histórico, y no podemos ir precipitadamente a resolverlo en las postrimerías de esta sesión. De tal manera que incluso debería ser materia de una sesión especial y convocando a algunos técnicos que nos orienten allí, porque es muy fácil pontificar sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre los derechos humanos, sobre la libertad, pero sobre este tema sociológico, comunitario, ancestral del Perú, debemos actuar con mucha prudencia, porque si sale una posición disparatada o una posición compleja, más puede dar un pie a agitación entre nuestros compatriotas de las comunidades indígenas. Así que me parece muy bien, pero yo quería dejar de todas maneras anunciado para que conste en acta que ese tema está en agenda. Y es verdad que se han recogido muchísimas opiniones, incluyendo la de la Defensoría del Pueblo y las conclusiones de la tercera mesa, me parece que es una mesa de trabajo en el Ejecutivo, y que es un proyecto o documento propuesto del predictamen, no es un documento acabado, pero a mí me parece genial que, dado que nos ha llevado mucho tiempo discutir a primera hora un tema de una opinión, yo pedía por eso brevedad porque había temas de fondo, sin embargo lo podemos reservar en las condiciones que dice Javier Valleresa, que creo que cuenta con la anuencia de ustedes. ¿Correcto? Correcto. Dicho esto, y que sea extraordinario en todo caso. Sí, congresista, perdone usted. Señora Presidenta, si somos congruentes y vamos a tratar, en otra oportunidad, no ahora, una ley que trata sobre las medidas legislativas que afectan a las comunidades nativas y campesinas, ¿cómo vamos a discutir entonces esta ley sin haber tratado con ellos, sin haberlos escuchado? Señor congresista, nosotros hemos trabajado recogiendo los acuerdos en los cuales los representantes de estos grupos étnicos participaron en una mesa de trabajo. O sea, no se han tomado fuentes distintas que no sean las que representen ya una opinión de instituciones acreditadas de este sector. Y decirle algo que usted ha dicho con mucha razón, este es el proyecto de ley que compromete solo al legislativo, no compromete al ejecutivo, no legisla, no pretende legislar sobre acciones o programas o decisiones del ejecutivo. Sí, con todo gusto, Marta, adelante. ¿Podría hacerse una publicación del dictamen para ir recogiendo opinión de conocedores del tema mientras preparamos una sesión especial, que es lo que ha pedido Valleresa? Sí, me parece importante poder canalizar todo tipo de aportes, porque es insuficiente, aun cuando se han hecho unas consultas que están ahí en el informe de la Secretaría Técnica. Sin embargo, creo que ampliar, darle una cobertura mayor a todas las personas calificadas
que son expertos en todas estas materias desde el punto de vista antropológico, histórico, sociológico, económico, derechos ambientales, etcétera. Es toda una visión integral, pero reitero, en el nivel legislativo, porque indudablemente esto atraviesa otros niveles y planos gubernamentales, pero esto se constriñe al campo absolutamente legislativo, que es el del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, anunciando que esto lo haremos recogiendo estas sugerencias, vamos a pedir que se nos dispense el trámite de aprobación de acta para ejecutar acuerdos que hemos tomado, los que estén a favor, sin expresarlo, los que estén en contra, aprobado. Vamos a levantar la sesión. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde la sala 1 del edificio Víctor Raulaya La Torre, donde la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de opinión consultiva referido al término del mandato de la titular de la Defensoría del Pueblo, así como la propuesta de modificar el artículo 82 de la Constitución sobre la reforma de elección del Contralor General de la República. Eso es todo lo que tenemos que informar. Continúe con nuestra programación. Aplicar las medidas de seguridad. Entonces, tranquilos, porque como les digo, no hay nada en riesgo, la libertad no están en peligro, y ojalá que cuando en realidad estén, algunos salgan de su cama. Bueno, vamos a pasar a otro punto que es más importante o tan importante como este, es el derecho a la consulta previa. Sí, perdón, pero ya pasamos, atendiendo la cuestión previa de Raimundo, no le... con urgencia, a ver, con todo gusto. Sí, yo quería pedirle una ampliación de agenda, sé que se ha pasado la estación de pedido, pero se trata de un informe que está en poder de la Comisión respecto a una consulta que se ha hecho por el accesitario del congresista Anaya, que está bastante tiempo ya resuelta por parte de la Comisión de Constitución, y hay un dictamen del Tribunal Constitucional también que obliga al Congreso a proceder, y quisiéramos que se vea de inmediato porque tengo entendido que el informe está en poder de la Comisión de Constitución. Por favor. Programado. Pero estoy pidiendo una excepción. Sí, una excepción, pero yo sí pediría que nos permita que en la próxima sesión pueda ser un punto principal el primero, porque no tenemos mucho tiempo por delante y ya nos dejarían, también han pedido con mucha anticipación este tema de la consulta previa, de modo que yo le acepto la sugerencia, se ha trabajado mucho en este tema y la próxima sesión con todo gusto, el primer punto lo podemos poner y creo que nadie va a criticar que demos opinión. Bien, Presidenta, un minuto por favor, aunque también está fuera de todo, yo quisiera que se precise en el acta del 14 de diciembre, señora Presidenta, mis reservas en la aprobación de la ley de libertad religiosa, nada más, porque no está claro. Simplemente quiero pedir, a pesar que ya pasó el momento para decirlo. Con todo gusto, eso por favor, quería aclararlo. Perfecto. Y además también estaba fuera de agenda, señor congresista, pero tuvimos la voluntad de ponerlo y mencionarlo, y lo tiene la Secretaría Técnica su proyecto sobre los permisos presidenciales, que el día de ayer ya, correcto. Sí, sobre los permisos presidenciales, Presidente, yo quiero repartir un artículo que publiqué en el Comercio, donde explico un poco el motivo por el cual es necesario cambiar esta obsolescencia. Gracias, señor. Gracias, Presidenta. Solamente de manera precisa, toda vez de que no esté en agenda, y a propósito de la propuesta que ha realizado el congresista Abu Gataz, y yo pienso que como ya usted lo ha señalado, está bien, Presidenta, que se agende para la próxima sesión. Presidenta, está bien que se agende para la próxima sesión, pero solicito, Presidenta, de que la Comisión de Constitución pueda adoptar. Hoy día hay Consejo Directivo y hay un punto en la agenda sobre un tema que se debatió en su momento en la Comisión de Constitución respecto al accesitario de la congresista Rocío González. Nosotros tenemos ya un dictamen, un informe al respecto. Sobre la base de ese antecedente es necesario, Presidenta, de que obviamente la titular, en el caso que asista a la comisión permanente, al Consejo Directivo, o cualquiera de los integrantes que también somos miembros del Consejo Directivo, pueda sustentar esto como antecedente, pero obviamente con la autorización del Pleno de la Comisión de Constitución. En ese sentido, Presidenta, solicito la benevolencia de los colegas para que así sea. Que yo entendí, no sé si los señores congresistas están de acuerdo, es que hoy mismo en la sesión del Consejo Directivo
no sé, no he visto la agenda, si es que estuviese en agenda el tema del accesitario por la Rocío González, sustentemos la opinión que ha dado la comisión. Pero no las, ambas, tendríamos que pedir en todo caso que nos den una semana más, porque no todos los congresistas han participado en el tema. Pero igual, me dicen que ambos están. Así es. No, sí son dos temas, pero en tiempo no sé cuál fue primero, qué dictamen tendríamos primero. Fue Rocío González. Bien, no vaya a haber alguna intranquilidad. Correcto, si hay esa venia y este fue primero, de repente ese podríamos ingresarlo y el otro después. Correcto, bien, correcto. Luego tenemos ya un punto, señora comisaria, si usted lo sugiere rapidísimo. Muy rápidamente quería manifestarle que el 6 de enero le presenté una carta, un oficio a usted, solicitando que se agendara el tema del TLC con la China. El 29 de diciembre ingresó el TLC, el convenio 136, y de conformidad al artículo 92 del reglamento, se tenía el plazo de 3 días para ingresarlos a las comisiones. Esta se hizo el 8 de... es que podamos colocarlo en ese dictamen, en esa propuesta, y que saliendo de la comisión, no ahora, porque hay un pedido de ir a acuerdo intermedio, no ahora, saliendo este dictamen de la comisión, este proyecto de ley, esa regulación efectiva por ley de la participación de una parte de la Constitución. Ojo, la Constitución no prohíbe el derecho a reunión en locales cerrados. Simplemente no se necesita avisar, pero cuando es abierto en las plazas, en las vías, hay que avisar. Eso no es pedir autorización, no se está restringiendo ningún derecho, solamente hay que comunicar. ¿Por qué? Porque hay un principio básico del derecho, de los derechos fundamentales, también hay un principio, porque los derechos de Andrés García Belaúnde empiezan donde acaban los míos. Ese es un principio que hay que establecer también y que lo estamos estableciendo seguramente con este desarrollo constitucional. Es decir, esta ley no restringe nada, solamente, oye, voy a hacer un evento, voy a cerrar una calle, voy a comunicarte. Y hay la posibilidad de la excepción. Cuando alguien habla ocurre una cosa como esta y salimos toda la gente a la calle a protestar, esa es la excepción. Es decir, hay cosas que no estén reguladas, por supuesto, pero que el Estado peruano tiene que comprender las excepciones. La excepción no significa que yo salga a la calle a saquear. La excepción no significa que yo vaya a la calle a romper vidrios. Esa no es la excepción, tomar carreteras. La excepción significa que yo salgo a protestar por algo que el Estado está vulnerando mis derechos. Esa es una excepción. ¿Y la excepción qué significa? Que no pude avisar, que no tuve ni las 24 horas para avisar. Esa sí es la excepción. Entonces yo creo que el principio fundamental es que mis derechos ahora sí al revés empiezan donde acaban los derechos de García Belaúnde. Gracias. Muchas gracias. Adelante, congresista. Muy bien. Y además María Moñano, ilustre hermana de Marta, ejerció ese derecho legítimamente y le costó además la propia vida. Pero en fin, yo no me opongo al proyecto, señora presidenta. Veo que usted me ha confundido quizás con la idea de Bogotá, que está al lado mío, con Mayorga. Yo no me opongo al proyecto así a rajatabla, no. Hay que mejorarlo, señora presidenta, hay que mejorarlo. Por ejemplo, no habla de un régimen especial para campañas políticas. Tiene que haber. Es otra ley. Bueno, se puede incorporar acá. Bueno, pero hay que desarrollar todo junto. Y después tampoco hablo de un régimen de excepción, de estado de sitio, de estado de emergencia, que también está registrado por otro lado, pero me parece que hay que colocar las salvedades del caso. A mí me encanta, señora presidenta, el artículo 53 de la ley cubana. Mire lo que dice: los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y además sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de medios necesarios para tales fines. El pueblo trabajador, o sea, el rentista no puede hacer manifestaciones, pero todo está dejados en el pueblo, y sabemos que en Cuba eso es imposible, que el pueblo espontáneamente se reúna. Si no, mire lo que pasó con la huelga de hambre de un señor que ha muerto a los 80 días de esa huelga de hambre. Entonces es relativo lo que se puede decir, señora presidenta, es muy relativo. Pero para terminar, señora presidenta, el día lunes, viernes han estado aquí en este momento la tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, y hice una preciosa
despliegue de arte y de música latinoamericana y española también. Luego de estar acá en este congreso y dar un pequeño concierto allí en el Museo de la Inquisición, se fueron a la Plaza de Armas y la gente les pidió que toquen. Tocaron, los votaron, señora presidenta, los votaron porque no podían hacer bulla ni alterar el orden público en la Plaza Mayor. 12 estudiantes de Derecho con guitarra, mandolina y pandereta. Los votaron. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando, señora presidenta? ¿De qué norma estamos hablando? Entonces, yo creo que esto merece un punto intermedio, señora presidenta, y revisarlo y añadir cosas y quitarle otras, pero que no dependa esto de la voluntad del gobierno de turno, porque eso siempre es peligroso, señora presidenta. Señores comisarios, por fin concluimos. Eso hace rato que se ha dicho que se han recogido propuestas de los congresistas para poder mejorar, ampliar el dictamen y traerlo a una próxima sesión. Y quizá muchos llegaron sin leer el artículo 3 de esta iniciativa, que dice: ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización. No se está discutiendo la autorización, se está discutiendo la comunicación anticipada. Las definiciones son muy complicadas. Son muy complicadas las definiciones, señora presidenta. Y Cabanela, por ejemplo, dice que el derecho a reunión es reconocerle a los habitantes a congregarse pacíficamente en forma transitoria para cambiar ideas sobre fines ilícitos. Bueno, oiga, pero habitantes, acá en el Perú se reúnen todos. ¿Y quiénes son los que más reúnen y bloquean las pistas, las veredas y las plazas? Los alcaldes, señora presidenta, los presidentes de regiones, señora presidenta, hace poco las autoridades del gobierno. En Chaclacayo, por ejemplo, los domingos en invierno bloquean la carretera central, donde está el 73% de los alimentos a Lima entran por la carretera central. La bloquea el alcalde de Chaclacayo para hacer desfiles por cualquier motivo. En otras plazas hacen lo mismo en cualquier parte. El municipio es el que organiza reuniones políticas en avenidas principales para hacer cualquier tipo de conmemoración y bloquea el tránsito y para la ciudad. Hace poco su gobierno, señora presidenta, ha reinaugurado como si fuese nuevo, normal, el hospital Luis Negreiros Vega en el Callao. ¿Y en qué avenida está? Tomás Valle, una avenida que conduce al aeropuerto. Cerraron la Tomás Valle para la inauguración. La cerraron, señora presidenta. Y no solamente por los discursos, sino porque después iba a ir a una fiesta y llegó la orquesta, etcétera, y hubo una fiesta a las 3, 4 de la mañana. Cerraron 12 horas la avenida Tomás Valle y los turistas dando vueltas y vueltas y vueltas para ver cómo llegaban al aeropuerto y algunos perdieron su vuelo. Eso lo hace el Estado, señora presidenta. Y acá no está el Estado. Aquí no está el Estado. ¿Dónde está el Estado? Entonces es un proyecto totalmente defectuoso. A la autoridad hay que sancionarla también. La autoridad no puede cerrar calles y avenidas y plazas y hacer convocaciones absurdas, estorbando y creando malestar, atentando contra el orden público. Y entonces estamos de acuerdo que hay necesidad de regular, garantizando el derecho de las personas a reunirse, porque eso es lo que dice la Constitución, pero respetando el derecho de los demás, de los que no están necesariamente comprometidos con la reunión o con el meeting. Usted da un ejemplo claro de la necesidad que hay de regular. Más bien es positivo, porque aquí se está, orientando el texto justamente a ello, a garantizar el derecho de los ciudadanos. Unos se congregan, otros no se congregan, pero no pueden perjudicarse ni unos ni otros. Ese es el tema de esto. Que vaya concretando. Presidente, me alegro de debatir con usted, señora presidenta. No sabía que los presidentes debatían todo el tiempo. Me alegro, yo encantado de debatir con usted, señora presidenta, encantado. Yo siempre empezaba a debatir. Aquí, encantado. Acá me pidió una intervención la colega. Adelante, colega Costa. Solamente para decir, porque advertía que podían no darme el uso de la palabra, entonces por interrupción quería hacer uso de la palabra. Bien, estamos abordando un tema de desarrollo constitucional y nos estamos refiriendo a uno de los derechos fundamentales. Y nosotros sabemos que los derechos fundamentales, una característica principal es que son progresivos, es decir, que van avanzando en el tiempo. Y esta característica hace que no sean restrictivos en el tiempo.
que no sean restrictivos en el tiempo. Poner restricciones, como se ha señalado en los artículos 5 y siguientes, va a restringir este derecho fundamental. De manera que mi opinión esta mañana es que se archive el proyecto. Gracias. Gracias, congresista. Felizmente la democracia goza de buena salud. Marta, pues ya no me pide. La democracia goza de buena salud, de modo que no se preocupe usted. Le agradecemos el tiempo que está destinando aquí para defender la integridad y la democracia. Adelante, señora congresista. Sí, presidenta, gracias, Andrés. Simplemente para plantear de repente una especie de reflexión. Es cierto lo que dice Andrés García Belaúnde, es verdad que a veces las autoridades toman las calles, cierran las avenidas y mucha población reniega, incluso los que hacemos uso de las avenidas renegamos, y precisamente por eso hay que regularlo, ¿no? Y dice García Belaúnde que no está acá. La idea es que podamos colocarlo en este dictamen, en esta propuesta, y que saliendo de la comisión, no ahora, porque hay un pedido de ir a acuerdo intermedio, no ahora, saliendo este dictamen de la comisión, de la comisión me lo permite. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista, indudablemente, presidenta, de que estos son esta iniciativa es necesaria discutirla con bastante calma, toda vez de que estamos prácticamente en vísperas de elecciones municipales y regionales y generales, donde se va a aplicar esta norma, y donde el eje de toda la campaña de movilización para expresar las propuestas, obviamente que son los mítines y los sitios donde se va a realizar las movilizaciones y las grandes concentraciones populares. En consecuencia, presidenta, debatir este tema obviamente que siempre tiene una carga emocional y que implica asumir con bastante prudencia y responsabilidad el debate. Hay muchos puntos, presidente. En principio yo quiero señalar de que está bien de que pueda haber un parámetro para que pueda realizarse y regularse estas concentraciones masivas en sitios públicos. Y obviamente que eso se tiene que hacer lo más aproximado que sea a la norma constitucional para garantizar un derecho fundamental. Yo pienso, presidenta, de que sí recoge muchos aspectos positivos el dictamen, pero existe también algunas propuestas de muchos congresistas para que pueda hacerse más efectivo esta garantía fundamental del derecho de reunión. Entonces hay que regularlo mejor. Por ejemplo, en cuanto se refiere a la oportunidad, y debe señalarse el plazo cuando es denegado, de tal forma de que pueda tener la oportunidad el administrado de subsanar o levantar esas observaciones. Hay una serie de hechos, presidenta, pero creo que es necesario de una u otra forma continuar con el debate, presidenta, sin hacer más disquisiciones al respecto. Planteo, presidenta, de que recogiendo algunas opiniones más, pueda realizarse como cuestión previa, indudablemente, pero tiene que irse a un cuarto intermedia y que la asesoría técnica recoja todas las opiniones que se tengan y nos traiga una nueva propuesta para recién opinar finalmente, porque sería muy prematuro decir de que se vaya al archivo, etcétera, sino de que es necesario seguir agotando el debate, pero con una nueva propuesta que nos traiga la comisión técnica o la asesoría de la comisión. Yo pienso, presidenta, que tengo muchos puntos para señalar, pero considero de que ya otros colegas han señalado y que con la próxima redacción y propuesta podamos ahondar un poco más. Gracias, presidente. Gracias a usted. Bien, si usted interviene el error un poco de brevedad, porque al final vamos a traer un texto que trate de recoger lo sustancial de algunas de las proposiciones que hemos escuchado. Señora Presidenta, gracias. Nadie duda, señora Presidenta, de su tolerancia democrática, pero lo cierto, y aquí lo ha dicho Mayor, lo ha dicho Abugataz,
es que esto va a depender de los gobernadores, que son el 99% militantes del Partido Aprista, y que como buenos militantes siguen órdenes del secretario general. O sea, al final el señor Mulder de repente está autorizando los mítines. Y yo no quisiera tener que volver a Mulder para que me autorice un mítin. No quisiera, señora presidenta. Una interrupción, Viruales. Claro, la Dirección General del Gobierno Interior depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior depende del Gobierno Central. El Gobierno Central esta vez está en manos del Partido Aprista. El próximo quinquenio estará en manos de otro partido, y otro partido, y otro partido. O sea, no podemos legislar, a eso me refiero yo, en función de quién está gobernando. Y además estas funciones, y lo sabemos los políticos que hemos solicitado, hemos comunicado por el derecho a reunión en diversos regímenes, desde los más duros hasta los más flexibles, y siempre ha sido más bien un motivo justamente de confrontación, pero democrática, el poder defender nuestros derechos a la reunión. Entonces yo no creo que aquí uno siquiera pueda estar pensando en menoscabar ese derecho, sino simplemente ver cómo lo hacemos convivir con el derecho de los demás, que está regulado en la propia Constitución. Gracias. De acuerdo, Presidenta, pero las definiciones son complicadas. Que para que se puedan viabilizar las movilizaciones que se tienen, porque efectivamente, señora Presidenta, el interior del país siempre se tienen dificultades, uno tiene que estar yendo y regresando 1001 veces a fin de poder lograr que las movilizaciones se puedan realizar. Señora Presidenta, usted acaba de decir algo que es importante y que no se puede dejar pasar por alto. Esto ya está regulado. Por eso, perdón que le interrumpa, el concepto de seguridad ciudadana que se decía, lo estábamos en todo caso contradiciendo, supongo que se aludía al artículo 9, ¿no? Los requisitos que se están solicitando acá, que no haya riesgo de salud o los bienes de las personas, que no porten armas u objetos que puedan hacer daño a terceros y los manifestantes, etcétera, etcétera. Elementos de garantía de orden público, estábamos hablando de eso. Y que no se deje al arbitrio de operadores políticos, decía el orador anterior. Continúe. El tema de tener que comunicar a la autoridad política, sea el gobernador o sea el director general, eso ya está debidamente regulado en el momento actual. Ahora, también está regulado los asuntos delictivos, cuando se porta armas, se comete un crimen, etcétera, que están en el Código Penal, que están ya debidamente regulados de lo que respecta, por ejemplo, al derecho de reunión, al derecho, todo un conjunto de aspectos que están regulados en el mismo Código Penal. Entonces, insistir con una nueva norma, eso simple y llanamente se denomina sobre legislación. Y además, en este caso sí, se está yendo, señora Presidenta, en contra del espíritu del artículo 12, porque se están ampliando, y quiero volver a repetir, el concepto de prohibición a que se refiere este inciso 12 solamente por motivos probados de seguridad. Tendría que estar probado, pero que si yo voy a un meeting, yo estoy llevando una pistola, o estoy llevando una bomba. No. Entonces eso implicará una detención previa, qué sé yo, señora. Pero, y ahora cuando había cachiporritas, claro, por las cachiporras. En fin, señora Presidenta, yo creo que no podemos ir absolutamente contra la realidad o de sanidad públicas. ¿Esto qué significaría? ¿Que alguien va a poner algo que va a envenenar a la población? No, eso se lo dejo para los Estados Unidos nomás, en cuanto respecta a elementos químicos que se puedan soltar para los casos de invasión de Irak, Irán, para todos ellos. Pero una manifestación, señora, en el fondo, ¿qué cosa significa? Porque las manifestaciones que se pueden hacer acá son manifestaciones políticas, son manifestaciones laborales, son manifestaciones escolares, son manifestaciones deportivas, y todo esto, señora Presidenta, tiene que ser así limitado, prohibido, es sumamente grave, señora. Por esa razón, entonces, nosotros opinamos con que tenga que ir al archivo este proyecto, señora Presidenta. Bien, en su momento será cuando se someta a votación, todavía no es el momento, solamente pedir que se remitan al propio Tribunal Constitucional, y pido a la Secretaría Técnica que reparte en todo caso la recomendación. Es la 4677, la sentencia que justamente pide al Congreso o sugiere que haya una regulación respecto al derecho de reunión y por ley, porque dice claramente que reconociéndose ese derecho, sin embargo, no es un derecho absoluto o ilimitado.
aseveración que se realiza bajo la premisa establecida en el artículo 2, inciso 12 de la Constitución, que acá ha sido mencionada. Entonces no hay que ver cucos pues entre nosotros. Hay una posición del Tribunal Constitucional y tampoco vamos a traer posiciones anarquistas, pues nosotros vamos a traer posiciones totalmente responsables y están recogidas acá nadie ve cuco, pero no le da la palabra, congresista, póngase en orden. No, pero si la cuestión del presidente no puede estar lanzando adjetivos de esa naturaleza. Tengo todo el derecho de opinar como a todo el conjunto de no haga debate, tranquilícese, congresista. Estamos todos en paz. Vamos a concluir porque no vamos a votar, hay bastantes opiniones y tenemos un dictamen importante que es el derecho a la consulta previa, que es el que sigue, y les ruego que den sus opiniones para que sean recogidas y traídas en un próximo dictamen, porque creo que esto merecería, como lo está pidiendo hace rato Raimundo, pero no le podía dar la palabra porque habían otros oradores, él está pidiendo hace rato un cuarto intermedio, pero hay oradores en mesa y preferiría recoger sus opiniones con absoluta libertad y sin ningún tipo de cultura de la sospecha, como practica mi amigo. Adelante. Señor presidente, gracias. Yo había pedido la palabra, pero le cedo a Raimundo por su... A la reunión pacífica y sin armas aquí en el país, tratándose de las reuniones públicas. Por este motivo, sí, una interrupción pide el congresista. Si he entendido bien la intervención de Víctor Mayorga, una de las fundamentales observaciones que él formula es que en el proyecto en debate se hayan introducido disposiciones que permiten a la autoridad negar el derecho a las reuniones. Y ello tiene sustento, doctor Mayorga, en la propia Constitución, en el artículo 2, el segundo artículo de la Constitución, numeral 12, en donde dice que las reuniones que se convoquen en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. En consecuencia, la norma del debate no contraviene a la Constitución, más bien se sustenta en ella que habilita a la autoridad el poder de negar el derecho. Bien, adelante, congresista. Otra interrupción. Sí, para puntualizar en el tema, aquellos que tenemos ya cierta experiencia en lo que es organización de actividades populares al aire público, que tenemos que recurrir a tocarle la puerta a los gobernadores, que dicho sea de paso son funcionarios políticos del partido de gobierno, sabemos las dificultades que ponen a los partidos de oposición para que puedan realizar sus mítines. Por más que diga que no la presidenta de la comisión, yo personalmente he tenido problemas enormes en Tacna, he tenido problemas enormes en Moquegua, en Cusco, en Puno, porque simplemente al gobernador artista no le daba la gana de dar la facilidad para que tengamos un meeting. Entonces ahora con esta ley se está agravando aún más, porque adicionalmente se le ponen causales de suspensión y de solución de las reuniones. Lo único que le basta a él decir es que hay una contramarcha anunciada, como lo hicieron en Moquegua, como lo hicieron en Tacna, de parte de piquetes apristas, y con eso te tiras abajo. Entonces yo creo que este proyecto debe de ir al archivo y debemos de quedarnos con lo que establece la Constitución, porque además no establece este proyecto de ley ningún mecanismo de solución de conflictos. ¿Cuándo va y cómo va a determinar un gobernador qué cosa es seguridad nacional? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él va a determinar lo que le salga del forro, como lo han venido haciendo. No olvidemos que son operadores políticos del partido de gobierno, no son gente calificada, no son gente que tiene una experiencia en el cargo, es un cargo político, y a ellos le vas a dar toda la responsabilidad. Yo creo que este proyecto debe irse al archivo, señora presidenta. Bien, solamente para solicitar a los congresistas que debatan sin interpelar. Acá nadie es interpelado, y menos la presidenta de la comisión. Y dicho sea de paso, este no es un proyecto de los apristas, ni de la bancada del APRA, ni de nadie con iniciativa individual que la tienen, pero no es aprista el proyecto, de modo que abstráigase usted de la contingencia, y estamos legislando para el futuro y para hoy también. Entonces, otro tema importante a señalar es que hay una voluntad que yo la he revisado, ajustada al mandato constitucional, por eso viene un dictamen así. No hay una prohibición que se introduzca fuera de lo que dice la Constitución, que ha definido muy bien
lea usted el artículo 166 de las funciones policiales, donde van a ir definiendo, y la ley orgánica de la policía, qué cosa es orden interno, qué es seguridad ciudadana, qué cosa es orden público. Nada tenemos que definir, todo está ya definido. E igualmente los temas de sanidad, que son los temas por los cuales transita la Constitución, cuando señala que podría prohibirse o denegarse el permiso correspondiente. Así como se coloca también, y eso no es novedad, los que tenemos mucha experiencia organizando manifestaciones, marchas, mítines, que tenemos que notificar, informar, comunicar, no pedir permiso, comunicar a las autoridades para que den la propia seguridad a los manifestantes, pero también la propia seguridad a los que no están manifestándose, porque la gente tiene derecho a manifestarse o a no manifestarse. Entonces yo creo que hay que tomar las cosas con absoluta tranquilidad. Este es un proyecto cuyo dictamen puede perfeccionarse, y estamos anotando todas las propuestas que están virtiendo los señores congresistas, pero sí no acepto que hayan interpelaciones, ¿no? Continúe, señor congresista Víctor Mayor. Sí, señora presidenta, no hay acá absolutamente interpelación alguna, mucho menos a su persona. Así como los señores congresistas invocan hechos de carácter histórico, de nuestra parte también tenemos todo el derecho a señalar las enormes dificultades y los pretextos que la movilización para fines electorales, conforme se ha señalado acá, se contrapone el probable peligro o el supuesto peligro que puede haber de que va a haber una invasión a la propiedad privada, un atentado contra la propiedad privada, que se va a atentar contra el comercio, etc. Como nosotros todos sabemos de que si es que hubiera prohibiciones de esta naturaleza, como se está propuesta en el dictamen, simple y llanamente va a generar una mayor reacción de quienes organizan una movilización. Va a generar una reacción adversa y por ende y consecuentemente una represión policial que terminará en un enfrentamiento, y lógicamente los terceros serán los que tengan que pagar en alguna medida las consecuencias. Entonces no hay aquí un adecuado balance, señora presidenta. Todos estamos de acuerdo en que los derechos fundamentales no son absolutos y requieren en alguna medida tener que ser regulados, porque bueno, esa es la tendencia. Pero acá yo creo que es importante, señora presidenta, tener que hacer también algunas otras observaciones en lo que respecta, yo me refiero a la cuestión esta del permiso de las 24 horas, en caso de que uno no lo ha hecho con anticipación de vida. Yo acá había notado, por ejemplo, ¿qué pasa, señora presidenta? Hay algún anuncio público. Pongamos, recuerdo nuevamente al rey de Fujimori, cuando aquel ministro dijo que me perdone Dios después de haber dictado medidas económicas que devastaron nuestras economías de los pobres aquí en el país, y esto generó toda una protesta inmediata. Y si no es acá en el país, cuando Carlos Andrés Pérez, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, aplica todo un conjunto de medidas económicas allá en diciembre o noviembre de 1989 en Caracas, señora presidenta, y se genera todo un levantamiento del pueblo en forma espontánea para tener que rechazar el encarecimiento del costo de vida y la forma tan brutal en que todo se estaba entregando al capital extranjero allá en Venezuela. Estos casos, por ejemplo, sí que merecen una reacción inmediata y no hay aviso. Fíjense, me estoy poniendo a pensar, y no hay ese aviso de las 24 horas previas, entonces automáticamente se va a declarar ilícito ese movimiento, y como se dice en otra parte del articulado, se debe venir una represión penal contra quienes han organizado esto o contra quienes han participado, en la que pueden caer ciudadanos comunes. ¿Por qué sucede, señora presidenta, por ejemplo, con motivo de un acontecimiento deportivo? Si es que, por ejemplo, en alguna oportunidad el seleccionado peruano, como se ha dado alguna cuestión, ganaba algún partido de fútbol y la gente sale espontáneamente a movilizarse, no ha habido un anuncio. Y si es que se ha producido ahí algún exceso, nuevamente tendríamos que penalizar. Detrás de todas estas propuestas, señora presidenta, se está encubriendo una medida represiva sumamente grave. Igualito que si una procesión religiosa, si se produjera algún acontecimiento, en fin, señora, si somos legisladores tenemos que ponernos a pensar en todas las probabilidades. Tal vez usted sonríe porque como no es abogada, pero sí todos legislamos, pero nosotros
tenemos que ponernos a pensar en todas las situaciones en las que probablemente se dan y a las que pueden ser perfectamente aplicables una norma de esta naturaleza. Es por esta razón, señora Presidenta, considero yo de que hay otras deficiencias acá, señora Presidenta. ¿Cuáles las otras fallas? Señora Presidenta, acá, por ejemplo, no se recoge opinión de ningún otro organismo del Estado, de ningún otro. Es la opinión de la Comisión de Constitución. ¿Ha opinado la Defensoría del Pueblo? ¿Tenemos alguna opinión del propio Ministerio del Interior? ¿Del Ministerio de la Mujer? Tampoco de ningún otro tipo de organismos involucrados en lo que significan estas movilizaciones. Pues de las organizaciones sindicales, las instituciones como el Colegio de Abogados, las universidades, señora Presidenta. En ciertas condiciones, un dictamen de esta naturaleza no puede prosperar en ninguna circunstancia, señora. Hay necesidad de que se cumpla mínimamente, Presidenta, con lo que establece el reglamento de tener que recabar opiniones de las instituciones que están vinculadas con este derecho constitucional, que es el derecho de la reunión, de la manifestación y del libre tránsito aquí en el país. No quisiera yo, señora Presidenta, de que esta comisión tuviera que legislar un aspecto tan importante, porque también debemos ponernos a pensar como Comisión de Constitución en prohibición. La autoridad laboral de Estado no puede decirle acá se prohíbe el ejercicio de la huelga, lo que la autoridad y la legislación señalan y le dice. Por eso estamos hablando de respeto constitucional del derecho de huelga. Por ejemplo, acá dejarán tal número de personas para que garanticen en la continuación del servicio público, porque ella no puede perjudicarse. En cambio acá nosotros ya trasladándonos a esta prohibición del derecho de movilización, ya no está hablando de seguridad ciudadana o la salud pública, que eso evidentemente está ya desarrollado más adelante, señora Presidenta, en lo que significa a los fundamentos para tener que encontrar este límite, que hay un exceso de violación a la Constitución política del Estado, porque acá específicamente nosotros estamos hablando, si es que se quiere poner algún límite, no prohibición, solamente se ve por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. ¿Cómo es? Sí, una interrupción a través del presidente. Sí, Santiago Fujimori, adelante. Gracias, congresista mayor. Lo expresado por usted debe complementarse con la aplicación de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Por esa razón es que yo me permití proponer que se aplique o se cambie la redacción del artículo 7º con la redacción del artículo 15º de la misma Convención Americana de Derechos Humanos que la Constitución está reconociendo. Gracias. Sí, hemos anotado la propuesta del congresista Fujimori. Adelante. Bueno, sí, porque efectivamente, señora Presidenta, nosotros también debemos señalar de manera específica otra sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de diciembre del 2005 que recae ante el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a raíz de una resolución, un decreto de alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acá de la capital de la República, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública, el sector de máxima protección, etcétera, dentro del centro histórico, que se van señalando los límites. Esta sentencia, cosa que no se señala, por ejemplo, en el dictamen, ha sido declarada fundada y se ha ordenado que se tenga que abstenerse de aplicar el inciso F de este decreto de urgencia. Pero esta misma sentencia es cierto que señala y dispone que el Congreso de la República tenga que regular, pero no nos está señalando que ésta debe establecer reglas de prohibición
y dejado al arbitrio, a la libre decisión, señora presidenta, ya sea del gobernador en el caso de provincias o del director general de gobierno interior aquí en Lima, y sin establecerse cuáles son esas circunstancias, lo cual es sumamente delicado y grave. Y esto nos hace pensar entonces de que es verdaderamente delicado. Y además, fíjese, cuando nosotros estamos desarrollando este tema, cuando se habla sobre precisar la comunicación previa, en el punto 6 del dictamen sobre la comunicación previa a la autoridad, se genera un conflicto artificial que en lugar de resolver el problema, señora presidenta, va a generar más conflictos. ¿En qué forma se produce este conflicto? Yo anotaba acá, un conflicto entre la movilización y derechos fundamentales, fíjese, de personas que no participan en la reunión y el orden público. Entonces, ¿cuáles son esos derechos fundamentales, señora? Que se puede enseñar, no está especificado aquí en el dictamen. Derecho fundamental conocido como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, etcétera, señora. Pero dentro de lo que significa el derecho al comercio, el derecho al tránsito, en fin, son aspectos que requieren ser adecuadamente movilizados, pero toda la vida, para tener que encontrar una justificación de prohibición a una legítima movilización laboral, a una legítima movilización política, a una legítima... Por las normas especiales que los gobiernos locales dicten para regular el uso del espacio público con la finalidad de preservar el buen estado y conservación de dichos espacios, la autoridad puede prohibir o restringir las reuniones si ponen en peligro la seguridad de los monumentos históricos y o culturales. Creo, señora presidenta, que tratándose de estos dispositivos, ¿no?, y sobre todo del artículo 11, se necesita alguna regulación o que los textos puedan mantener cierta coherencia, ¿no? Yo diría que el artículo 3 estaría de más, ¿no?, cuando se dice ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización, y continuar con los demás, y la excepción sería el artículo 11. Sí, está, pero no nos olvidemos que es un derecho, la libertad de reunión, de carácter constitucional. Señora presidenta. Sin embargo, también tenemos que entender que hay determinadas regulaciones necesarias. Y, por ejemplo, hemos mencionado el factor de avisar con una anticipación que no tiene por qué ser 5 días hábiles, como decía Javier, puede ser, no sé, 72 horas, por decirlo, o 3 días naturales, o 2. ¿Por qué? Para darle tiempo a las autoridades pertinentes a que puedan establecer una serie pues, de garantías también para aquellos que no participan de una manifestación, que son los transeúntes, que son los comerciantes, o que son simplemente personas que no deberían ser afectadas en su integridad física producto de una manifestación, porque para eso se coloca aquí una serie de requisitos, ¿no?, que no se porten armas, que no se atente contra la salud o los bienes de las personas, etcétera, etcétera. Pues siendo un derecho, es un derecho que lleva también a una necesidad de comunicar. Entonces quizás se han manejado los dos conceptos, pero como concurrentes. No requiere ninguna, dice el tercero, no está sometida al régimen de previa autorización, pero sí de comunicación, para facilitar el funcionamiento de las competencias de las autoridades. En todo caso, en el artículo 3 diría, pues ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización, pero sí de una comunicación antelada. Anticipada. Y correcto. Anticipada. Y en 11 en esas condiciones sí se justificaría, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor congresista. El congresista, la palabra. Seguimos analizando mientras. Javier, ahí estamos. No me refiero exactamente a lo que ha venido debatiéndose, pero sí hay un artículo peligroso en el texto que está sometido a debate. El artículo 11 dice: reuniones en centros históricos o lugares conformantes del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Las reuniones convocadas en centros históricos, lugares que conforman el patrimonio cultural de la nación y la humanidad, o donde existan monumentos históricos, deberán regirse además por las normas especiales que los gobiernos municipales expidan. Esto ya ha sido materia de un debate incluso judicial, porque el municipio de Lima publicó el 23 de enero de hace 7 años un decreto
que decía, precisar que es de competencia de la Municipalidad Metropolitana la autorización a la que se refiere tal artículo de la ordenanza municipal. Declarar zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tarna, tales y cuales. Entonces, ¿qué sucedió? Que el partido pedimos la Plaza San Martín para un mitin y el municipio denegó esta situación. Entonces planteamos un amparo que dio su lugar a una medida cautelar y tanto el amparo en primera instancia como en segunda reconoció el derecho del APRA y de cualquier otro partido a manifestarse en la Plaza San Martín. Entonces, porque demostramos claramente que no era verdad que se hubiera declarado Patrimonio Histórico y Artístico de la Humanidad la Plaza San Martín. La Plaza Martín ha sido un viejo escenario de manifestaciones partidarias. Es una plaza que data del año 1920. Existía el tren a Chorrillos antes de eso, es la Plaza del Amicheo, y entonces yo decía en mi escrito, en efecto se ha incorporado como una extensión de la declaración del Convento de San Francisco al denominado Centro Histórico un perímetro de la ciudad de Lima, pero tampoco se señala allí explícita ni implícitamente como monumento histórico cultural de la Plaza San Martín. Mencionan otros lugares. La municipalidad se fue más lejos de lo que permite la ley y la Constitución y los pactos internacionales. Entonces, por eso es que el centro histórico no ha sido declarado con las características que decía el municipio, y la Plaza San Martín, escenario o ágora de manifestaciones tradicionales, se ha mantenido incólume. Y además existen pues en todas partes del mundo concentraciones religiosas en la Plaza del Vaticano, en la avenida de Champs-Élysées, que es una avenida histórica, en la Plaza Mayo, etcétera. Entonces, de este artículo puede salir una conclusión funesta, que sería darle atribuciones al cabildo y al municipio para sostener esas tesis, apartando a los manifestantes y a los partidos políticos en general de escenarios clásicos de manifestaciones políticas, porque además la premisa de la que ha partido el municipio de que esto haya sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO es absolutamente falso. Estrada y luego Mayorga. Señora Presidenta, creo que hay una pequeña contradicción entre el artículo 3º, el 5º y el artículo 11. El artículo 3º dice: ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización. Perfecto. El artículo 5º dice: procedimiento de aviso previo. El promotor de la reunión deberá informar a la autoridad competente su realización en un plazo no menor de 5 días hábiles anteriores, a fin de que la autoridad tome las previsiones para mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y brindar las garantías necesarias tanto para quienes participan en la reunión como para la población en general. En casos excepcionales, por causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de la reunión, la comunicación a que hace referencia el primer párrafo podrá realizarse con una antelación mínima de 20 días. Dando tiempo a que el afectado pueda o cambiar de lugar, o cambiar de fecha, o subsanar las observaciones que se le han presentado. En el artículo 9 se estipula que ninguna autoridad distinta a la establecida en el artículo 8 puede suspender. El artículo 8 se refiere a los gobernadores, ¿verdad? Así, y en Lima, en Lima Metropolitana. Así es. Bueno, en el artículo 9 se dice que ninguna autoridad distinta a la establecida en el artículo 8 puede suspender o disolver la reunión convocada. ¿Por qué se excluye de esta posibilidad que un juez pueda ordenar la no realización de una reunión como una medida cautelar? Yo creo que ese es otro tema que debe de ser considerado, razón por la cual ese artículo 8 podría quedar con un texto que diga: solo se podrá suspender o disolver la reunión convocada por decisión de la autoridad establecida en el artículo 8 o por mandato judicial. Son los aportes principales que tenía que formular respecto a este proyecto, señora Presidenta. Y uno sí, uno final. Si vamos realmente a la disposición transitoria única,
veremos que no es una disposición transitoria, está mal denominada, es una disposición final, ¿ya? Que se corrija eso. Sí, este es un tema sumamente delicado, hay que ponerle mucha atención porque no vaya a tener ningún tipo de interpretación o arista que pueda significar una posibilidad de violar un derecho de reunión, sobre todo si depende de las administraciones gubernamentales, pueden ser muy drásticas, muy autoritarias, y de repente pueden, como la recordación que ha hecho el congresista, el caso del señor Rómulo León Padre en Trujillo, ¿no? Y es que cada movimiento político requiere en fechas específicas, como cierre de campaña u otras conmemoraciones, hacer contundentes, importantes, que podrían, de repente por efectos gubernamentales del tipo que señalamos, ser obstruidas bajo algunos pretextos. Eso es lo que hay que cuidar. Y yo tengo una inquietud: si una cosa es suspender, pero otra cosa es disolver. Es más difícil el tema de disolver, porque se entiende que ya podría estar una congregación dada, una reunión dada, y de ninguna manera esas autoridades podrían disolver, porque ya estamos entrando al terreno de la policía, porque tendrían que ver temas de orden interno, ¿verdad?, o orden público, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces habría que tener un cuidado en esta de la responsabilidad que se está dando a las autoridades de Dirección General de Gobierno. ¿Sí? Santiago. Escuchó disolver y ahí pidió la palabra. Muchas gracias. Tal vez podamos utilizar disolventes. No, yo quería referirme al artículo 7 del proyecto sobre la prohibición de la reunión, y que dice literalmente: la autoridad competente, mediante resolución debidamente motivada, puede prohibir la realización de la reunión cuando existan motivos probados de riesgo para el orden público, la seguridad ciudadana o la salud pública. Yo quisiera sugerir que en lugar de esa redacción se utilice más bien el texto del artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Creo que este texto es mucho más completo que el propuesto en el artículo 7 y permitiría que a través de estas reuniones no se violen las disposiciones del orden público. Creo que es una sugerencia que debería de tomarse en cuenta. Gracias, presidente. Gracias, congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Fujimori, Valle Riestra, Moyano, el congresista Raimundo, Javier Bedoya, Aldo Estrada, Víctor Mayorga, Abugataz, Marisol Espinosa, Víctor Andrés García Belaunde. Bien, aprobado por mayoría. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. El siguiente es un proyecto de dictamen en relación al proyecto de ley 2222, ley que regula el derecho de reunión en plazas y vías públicas. Básicamente aquí se ponen una serie de, no requisitos, porque no se restringe el derecho ni la libertad de reunión, sino se parte de la necesidad de la comunicación previa a las autoridades para que puedan tomar las medidas pertinentes, pero sí se precisa que hay algunos elementos o factores que pueden generar un carácter de ilegal o de ilegalidad en una reunión, como las alteraciones de orden público, poner en riesgo la salud o bienes de las personas,
si los asistentes portan objetos que puedan ocasionar daños a la integridad de las personas o a sus bienes, y si se incumplen los compromisos asumidos. Los invito, señores congresistas, a dar una revisada adicional, si es que ya hicieron una propia, al texto sustitutorio que estamos proponiendo. Javier, creo que el proyecto de la bancada de ustedes, ¿no? Gracias, Presidenta. En primer lugar, yo me permitiría sugerir a la asesoría de la Comisión que uniformen los términos que se utilizan, porque indistintamente utilizan el término de promotor o de organizadores en los diferentes artículos del proyecto. Entonces yo creo que para evitar cualquier confusión debiera uniformarse esto. Segundo, en el artículo 5 se establece que sería un plazo de 5 días hábiles, ¿verdad?, previos para dar el aviso a la autoridad pertinente. No hay ningún sustento, ninguna razón que establezca en 5 días. La legislación comparada, como la española, pone unos días más, pero no habla de días hábiles sino de días naturales. Entonces, en fin, sería bueno entonces de repente ver por qué 5 días. Está en 24, ¿no? O 48 horas en este momento. Sí. Un tema que sí me preocupa, Presidenta, es que en el artículo 7 se establece que la autoridad puede establecer restricciones, encontrarse debidamente fundamentadas, ¿verdad? Y en consecuencia denegar el pedido que se le formula. Yo creo que aquí lo que tiene que establecerse como prioritario es que la autoridad, para emitir esa opinión, lo debe de hacer dentro de un plazo determinado. No se ha fijado plazo para que la autoridad se pronuncie. Si revisamos, por ejemplo, una de las obras de Alberto Borea, que ha sido tan pródigo en escribir sobre todo sobre las acciones de garantía, en una de sus obras principales menciona un caso de señor Rómulo León Padre, ya fallecido, viejo militante del Partido Aprista, que tuvo que recurrir al Poder Judicial porque cuando solicitó plazo para realizar en Trujillo una manifestación, la autoridad simplemente le denegó sin dar razón alguna, y además en forma extemporánea, con lo cual mientras él recurría a las instancias pertinentes ya había llegado el día de las elecciones y el mitin de fin de campaña que se tenía previsto evidentemente ya había vencido el plazo, ¿no? Entonces yo creo que resulta fundamental que cuando la autoridad pertinente, el Contralor General es designado por el Congreso de la República con el voto aprobatorio de los 2/3 del número legal de sus miembros. Esa es la modificación, me parece muy bien, por 7 años. Pueden ser removidos por el Congreso por falta grave. Ya que estamos modificando, Presidenta, este artículo 82, me permito sugerir, Presidenta, de que ahí, punto seguido, la parte final, por falta grave prevista en su ley orgánica, es decir, dentro del mismo artículo 82, solamente agregar prevista en su ley orgánica y quedaría cerrado de esa forma, salvo mejor parecer. Pero en todo caso, Presidenta, yo pienso que seguir realizando mayores argumentos a favor de esta modificación, de esta reforma constitucional, sería un tanto ocioso, porque objetivamente es una realidad que se impone y que muy bien la Comisión de Constitución a través de su presidencia lo ha acogido. Gracias, Presidente. Así es. Bueno, ¿alguna otra intervención? Presidenta. Sí, perdón, estaba Marisol Espinosa y luego Víctor Andrés. Marisol, claro. Una interrupción, Marisol.
Bien, adelante. Hay que estudiar el tema, señora Presidenta, simplemente lo digo como en voz alta para poderlo pensar, el tema de la reelección, porque no está claro. A Matute se le intentó reelegir, unos sí, otros no, y dijeron que no había reelección, etcétera, ¿no? Pero no está claro tampoco el tema. Entonces quizás colocar ahí no hay reelección inmediata o algo, en fin, algo que se podría colocar ahí adicional al texto que se ha propuesto, señora Presidenta. Gracias, Marisol. Adelante. No tiene nada que agradecer. Señora Presidenta, creo que el tema es un tema realmente de agenda del país. La preocupación que tiene todo el país en estos momentos es por una serie de obras que se han realizado y que hasta ahora no se concluyen. Pero, señora Presidenta, ¿cuál es la preocupación que tiene en estos momentos el Contralor de la República? Se ocupa de pequeños municipios cuando hay temas se ha preocupado por fiscalizar 15 millones y hay obras solamente que una sola obra en el país representa 15 millones. Se preocupa realmente de proyectos periféricos, ¿no?, en vez de la preocupación que tiene. Y aquí, señora Presidenta, también poner de conocimiento de la Comisión que la bancada ha presentado al día de ayer una propuesta para transparentar las acciones de la Contraloría, que se derivó del decreto de urgencia 047, que significa también una mordaza para la Contraloría porque no puede emitir opinión sobre los temas de fondo, a pesar que la ley la faculta, no lo está haciendo. Entonces, estos son graves temas, no solamente por el tema de transparencia, sino por el tema de garantizar que los recursos públicos no sean mal utilizados y además no se preste precisamente después a más problemas de corrupción, porque si no hay un control previo, un control transparente, un control de la legalidad, tendremos a futuro más denuncias de corrupción y lejos de ayudar a nuestro país en esta lucha, lo único que hacemos es blindar la corrupción a través de este tipo de decretos de urgencia. Por eso, señora Presidenta, nuestra preocupación por el tema de la Contraloría, ya que cuando se presentó la elección, se formaron unos grupos ajenos o vinculados al Poder Ejecutivo, que al final nos trajeron aquí representantes que tenían serios cuestionamientos, no solamente de documentación, sino también de su labor y transparencia. Y creo que tomar al toro por las astas, esta es una medida que va a ayudar en la lucha real contra la corrupción. Bien, gracias, congresista. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a la propuesta del congresista Raimundo. En relación a las causales de remoción por razones previstas en su ley orgánica, ya está prevista, ¿para qué las colocamos? Porque si fuera el indicio de un delito del Ministerio Público, el Poder Judicial, creo que no sé si está de acuerdo, lo dejamos ahí nomás y nos ceñimos a la reforma, está previsto. Si no hay ninguna otra observación, vamos a proceder a votar tal cual está redactada la propuesta de reforma. Los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Fujimori. Funcional, económica, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades. Supervísala, ya esa es la parte que habría que añadirle, que es la parte que está en la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, y luego supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a su control, etcétera. Yo creo que esto me parece que estaría mejor definida la función de la Contraloría, y estaríamos en todo caso recogiendo lo que ya está en la ley orgánica en su artículo 16, señor Presidente. Bien, continuamos con el debate con el Raimundo. Sí, encantado. Ahora, hay que dejar en constancia, señora Presidenta, sí, aquí está. Sí, hay que, bueno, con Edgar Raimundo, hay que dejar constancia de que cuando Yacaba y Guerrieta va a intervenir, seguramente hay que dejarlo intervenir. Momento ser inobservado por algún otro funcionario más adelante.
Esa es la preocupación que yo tengo, porque en el fondo yo estoy totalmente de acuerdo también con el dictamen. Y en todo caso, si es que no significa un trámite burocrático conforme opina el congresista de Riestra, evitar problemas a fin de que esto pueda quedar claro para toda la administración pública, se puede adicionar un artículo que se remita al Pleno con cargo que la Presidencia haga la gestión para que se pueda debatir con un carácter prioritario. Nada más, Presidente. Bien, vamos a primero votar el texto del dictamen que incorpora lo que sugirió el congresista razonable, desde el principio de razonabilidad para que no se extienda. Muy bien, primero eso y luego veremos la propuesta de Mayorga. Los que estén de acuerdo con el dictamen formulado por la Secretaría Técnica, si van a expresarlo, Javier Vallerreza, Marta Moyano, Fujimori, congresista Mayorga, congresista Edgar Raimundo, congresista Javier Redoli, congresista Aldo Estrada. Los que estén en contra, abstenciones, hay hay tres. Hay de Marisol Espinosa, Daniela Borataz y Víctor Andrés García Belaunde. Aprobado. Ahora, consulto la propuesta del congresista Mayorga para tratar de conferirle un componente, una característica de vinculante a nuestro informe. No sé si ustedes quieren debatir al respecto, o si no, votamos una vez para definir esto. Bien, los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Uno, se entiende que los demás están en contra, entonces no fue aprobado. ¿Cómo está? Tal cual, como referente. El siguiente tema es un proyecto, son varios proyectos de ley, realmente proyecto de ley número 354, 3215, 3269 y 3719 en relación a la modificación del artículo 82 de la Constitución Política respecto a la forma de elección del Contralor General de la República, que como ustedes saben es cabeza del sistema de control del país y cuya misión es cautelar el buen uso, el uso eficaz y eficiente de los recursos económicos del Estado. Y la propuesta pasa porque el procedimiento, el modo de elección tenga las mismas características que las que corresponde al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, o a la autoridad que se desempeña como defensor del pueblo, es decir, un mecanismo de elección directa y abierta con postulación a libre iniciativa de quienes se sientan en condiciones de poder desempeñar el cargo, pero ya como una responsabilidad sola atribuible al Congreso de la República, modificando el procedimiento actual que pasa primero por propuestas que vienen del Poder Ejecutivo. Eso es en esencia el fondo de las propuestas que han merecido un dictamen favorable a estas iniciativas. Les rogaría que den una revisada. El texto es un artículo único que sería el 82, diciendo lo siguiente: la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso de la República con el voto aprobatorio de los 2/3 del número legal de sus miembros por 7 años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. Bien, al debate. Víctor Andrés. Señor Presidente, me parece muy bien, muy atinado el proyecto. Hemos visto ya los problemas que han habido con el papelón que se hizo con Edgar Edmundo Beteta y luego con Ingrid Suárez. Yo creo que me parece interesante el tema. Yo lo que haría, señora Presidenta, es quizás mejorar un poco el artículo y recogiendo un poco lo que ya está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Y esto tendría que redactarse de la siguiente manera: la Contraloría General de la República es el ente técnico Eduardo
Nugget, el vocal supremo que fue miembro del Tribunal Constitucional, Ricardo Nugget, así es, renunció y se quedó, porque faltaba quórum en el TC, no podía irse él, porque habían sido destituidos los otros miembros. El artículo 2 y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo evidentemente establece que se siguen funciones hasta el nombramiento de su sucesor. Lo dice la propia Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que siguen funciones hasta el vencimiento del plazo, ¿no? Y que bueno, el otro artículo, y el artículo 4 establece que no se hacen funciones al vencimiento del plazo, pero eso no ha pasado todavía, señor presidente. Yo insisto, yo creo que es un tema debatible, discutible. Además estamos haciendo consultas de hechos que no se han producido todavía, que se van a producir en 9 meses. Me parece que la comisión no debe pronunciarse en ese tema. Esta es mi conclusión, señor presidente. Permítame, congresista, hacer un breve comentario. En primer lugar, no es que haya una prohibición expresa de que demos una opinión técnica. Ahora, parece que la observación va por el lado de que el hecho no se ha producido, justamente no hay que esperar a que se produzca. Pero en todo caso, no es algo que hay que ver con malicia, ¿no? Yo no veo qué cosa hay detrás de ello para que nos pueda quitar una preocupación que nos lleve mucho tiempo, y tenemos una serie de proyectos importantes. Yo creo de que hay que verlo con la naturalidad y además con el aporte que han hecho en el caso de Javier Bedoya, que ha dado su punto de vista y ha incorporado el principio de la razonabilidad, que hay que ponerlo también en el contexto de la consulta, y punto, no hace daño a nadie, y más bien creo que a futuro, cualquiera sea la circunstancia, tal vez se dé, tal vez no se dé, no se genere ningún tipo de duda. Finalmente es la preocupación de la Defensoría, no es iniciativa de la Comisión. Entonces ha pedido la Defensoría, pero ha pedido la palabra. Señor Presidente, un minuto. Usted ha dicho, señor Presidenta, a ver, estamos acá más que para opinar, para legislar. Las dos cosas. Más que para opinar, para legislar. Y más para legislar que para opinar. Legislemos. Si hay dudas, si usted lo permite, vamos a legislar. No tenemos para librarnos de legislar. Perdón, para no ser algo. No nos detengamos tanto en un tema tan sencillo cuando sabemos que tenemos labor legislativa, y acá están los proyectos que tenemos que abordar. Uno de la reforma de una frase nada más. Nosotros no legislamos tampoco. Todo lo que hacemos son dictámenes. Así que nuestra misión es opinante. ¿Un dictamen qué cosa es? Una opinión. Se entiende así, señora presidenta. Yo estoy en el Congreso 3 veces y lo entiendo así. No el procedimiento. Pero aquí dictaminamos para luego legislar en el pleno. Participamos luego en el pleno, salvo que algunos no están al pleno, señora presidenta. Bueno, que no es el caso de ninguno de nosotros, porque a todos nos vemos en el pleno. En los temas emocionales, si es que va a hablar usted, no voy, porque conozco mucho su opinión. Congresista, algo extraño para concluir. Correcto. Señora presidenta, yo creo, señora presidenta, que la situación ha quedado debidamente bien aclarada. La opinión del doctor Bedoya, de nuestro amigo Mario Riestra, quienes se han dignado exponer los términos que hemos escuchado, son bastante claras. Esta comisión puede opinar, señora presidenta. Ahora, la interpretación propiamente dicha la hace pues el Pleno del Congreso, la auténtica que llamamos, de tal suerte que, a mi juicio, no existe ningún inconveniente en aprobar en los términos como ha sido redactado este dictamen, señora presidenta. Indudablemente que va a servir guía, va a servir, diríamos así, de un instrumento fundamental para que el propio Congreso se preocupe, faltando este tiempo ya, de preparar las condiciones y demás para el nombramiento del nuevo consejero. Total que creo que de este modo estaríamos nosotros aportando un elemento de juicio que es en este caso fundamental. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista mayor. Sí, presidenta, muy brevemente, creo que el debate que se ha producido es sumamente importante, sobre todo para tener que señalar, y considero que tiene razón el congresista Bedoya, si tiene o no tiene un carácter vinculante esta opinión que va a emitir la comisión. Pero evidentemente, para que pueda tener un carácter vinculante, tendría que ser aprobado por el Pleno del Congreso. Esto lo digo a fin de tener que mantener una decisión que, al no tener carácter vinculante, puede en cualquier otro momento ser inobservable. Yo que debemos
evacuar la opinión y que sea utilizada, y si queremos llegar a un extremo purista, mandemos al tema al Parlamento para que no se resuelva nunca. Bien, finalmente, y antes de someter a consideración de ustedes, a través de la votación, doctor Andrés García Belón. Señor Presidente, quisiera intervenir, si es que usted lo permite y lo desea. Haga una cosa, me alegro mucho. Me alegro mucho. Deseo de hablar solamente, por supuesto. Señora Presidenta, escuchaba al colega Villarriza totalmente y parcialmente al colega Bedoya, de tal manera que tengo una opinión completa de un lado y parcial en la otra. Yo creo que la Comisión de Constitución no puede ser pues la asesoría de la Defensoría del Pueblo, no puede ser una botica jurídica que tiene que todos los días estar opinando sobre esto y lo otro. Ya estamos dedicados a eso prácticamente. Entonces, que sea una comisión de consulta constitucional y ya no vamos a dictaminar nada, no vamos a dedicar a dictaminar nada. Me parece raro y extraño que el señor Vega Luna, encargado de la Defensoría, haya planteado esta consulta. La Defensora del Pueblo está en funciones todavía. La Defensora del Pueblo está ejerciendo su cargo. De tal manera que una persona de su despacho haga esta consulta me parece raro y extraña, faltando 9 meses el asunto, ¿no? Perdón, pero es por encargo, le voy a encargar el oficio, es por encargo de la defensora. Yo conversé con ella también, ella tiene esta preocupación y como no está previsto específicamente en su ley orgánica, dejar todo establecido por cualquier eventualidad, es algo preventivo creo yo, pero es con autorización de ella. Bien, por encargo o encargado de, bueno, hay alguna diferencia evidentemente, pero por encargo de defensora. ¿Por qué por encargo? Porque no lo hace ella misma. ¿Por qué ella no consulta? Ella es la titular, estará resfriada, estará enferma, estará de viaje. ¿Pero por qué? ¿Por encargo se puede encargar este tipo de consultas? Yo no creo, porque la Defensora del Pueblo habla e interviene para cualquier cosa, sobre cualquier tema, y no encarga a nadie que opine sobre esto o sobre lo otro. Ella opina directamente. Entonces, ¿por qué no ella presenta ella personalmente la solicitud? ¿Por qué ella no actúa de esa manera? Me parece raro. Faltan 9 meses para que se vence el pedido, señora Presidenta. Estamos hablando de noviembre de 2010. Faltan 9 meses. ¿Cuál es el apuro o la duda que puede haber en 9 meses? Y además el hecho no se ha producido. El hecho no se ha producido. Porque si se hubiese producido y estuviésemos nosotros vencidos, lo entendería perfectamente. El hecho no se ha producido. Yo creo, señora Presidenta, que la Comisión no puede dedicarse a hacer interpretaciones que después pueden ser tomadas por algunas entidades del Estado o la opinión pública como opiniones vinculantes o a tomar en cuenta indefectiblemente. Yo creo que eso, señora Presidenta, es una cosa que no debe ser tomado en cuenta. ¿Hay una contradicción? Probablemente hay una contradicción. Hay que ver que el señor Matute renunció cuando terminó su mandato y dejó y no dejó, mejor dicho, no se quedó la vicerrectora con las funciones de la vicecontralora con las funciones del contralor, no se quedó. Y ahí hubo unos meses de un poco de limbo jurídico. En el caso de el señor Silva Santisteban de Noviga, que renunció a la Defensoría del Pueblo antes de culminar su mandato para ser candidato a la presidencia, fue reemplazado por Walter Albán, quien no pudo ser elegido, le faltaron 80 votos para ser elegido defensor del pueblo. De tal manera, señor presidente, que hay acá una contradicción, es cierto. En el caso de los mismos tribunales, aquí se ha dicho, el señor Nugget, Eduardo... Mamoyano, discúlpeme, sí.
Gracias, Presidenta. Presidenta, el informe que ha preparado la Presidencia y nos ha presentado es un informe claro, explícito. Sin embargo, debemos mencionar que sí, pues el Parlamento obviamente es la institución que se encarga de la interpretación de las leyes, y el Parlamento tiene una organización interna, tiene una comisión encargada, especializada específicamente sobre materia constitucional y reglamento, que es ley orgánica del Parlamento. Por lo tanto, por supuesto que es importante que derivan por eso los informes a esta comisión cuando se refiere a interpretación de leyes orgánicas, interpretación de la Constitución. Por eso que esta comisión, como dice Bayer Riestra, es importante. Esta comisión derivará ese informe al órgano competente del Parlamento, y el asesor principal, que es el oficial mayor, el asesor de la mesa directiva, evaluará finalmente con una opinión que los parlamentarios están emitiendo. O sea, más allá de la opinión de los parlamentarios de una comisión, no habrá una opinión más importante que esta. Así que, por lo tanto, yo sí considero que es una opinión importante y que en algún momento para el Parlamento sí va a ser recogida con esa importancia debida, Presidenta. Por eso debo rescatar el informe que ha presentado su Presidencia, que es tácitamente explícito, es un informe concreto, a pesar de que la ley orgánica y la Defensoría no establece cómo sería el procedimiento. Sin embargo, sí debemos tomar en cuenta, Presidenta, que en septiembre, creo yo, vence el periodo, noviembre creo vence el periodo de esta Defensoría del Pueblo. Lo que tendríamos que hacer nosotros como Parlamento es ir preparando en estos meses, ¿no?, empezar a oficiar la conformación de la comisión para preparar la elección de del nuevo Defensor del Pueblo, porque si no tendríamos lo que nos pasó hace tiempo. Pero todos sabemos que fue porque no habían acuerdos. Recuerda usted que estábamos en el Parlamento, venían varias propuestas, aún no podíamos tomar acuerdos. Fueron circunstancias muy particulares, ¿no?, en esos momentos que se vivía el Parlamento y el país. Por eso es que no pudimos concretar una elección en el tiempo que debió concretarse, y terminó el doctor Albán conduciendo la Defensoría del Pueblo. Eso no va a continuar, es decir, no debería ser, porque ya no estamos bajo esas coyunturas ni bajo esas condiciones diferentes que vivía el país. Por lo tanto, yo voy a respaldar el informe que ha presentado la Presidencia, y obviamente que esté tranquila la Defensoría, porque el Congreso debería actuar en el momento preciso. Estamos ya en marzo y hay tiempo para eso, es decir, sí llamarnos la atención para que el momento se dé en la hora adecuada. Gracias, Presidente. Gracias, Marta. Congresista Mayorista. A mí me parece que esta consulta es de todas maneras preventivamente importante, porque vienen meses preelectorales y el Parlamento va a estar distraído pensando muchos en sus reelecciones. En un asunto importante como este es necesario prevenirlo con 6 meses de anticipación. En segundo lugar, esta es una consulta como cualquier otra, quizás como podría consultarse al Colegio de Abogados de Lima, que piensan, porque se supone que ellos son técnicos sobre una materia, que nosotros no estamos destinados a absolver consultas. Muy bien, interpretémoslo como un dictamen, burocraticemos el asunto y lo mandamos a una pelea eterna en el Parlamento. Entonces, por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es algo que es muy propio de lo que es el Ombudsman. El Ombudsman nació en Suecia, y ahí pasó a Francia como el Defensor y a España en 1978, y nosotros quisimos introducirlo sin éxito en la Constitución del 79. Se puso como un muñón de la Fiscalía porque no se llegó a entender la naturaleza del Ombudsman. Pero ¿qué cosa era el Ombudsman en Suecia? Precisamente tenía la cualidad que le estamos dando aquí. ¿Cuál era? Que como el rey estuvo ausente largas temporadas, entonces el Ombudsman era el hombre que reemplazaba al rey. El Ombudsman era el que cumplía ese interinato. Entonces, ¿qué más interinato que esto? No se cumplen los mandatos, no se ha producido por negligencia del Parlamento, porque no cabe otra negligencia de elección, que continúe en su cargo. ¿Qué riesgo hay? Insisto, es una magistratura que no tiene coercibilidad, es solo una magistratura opinante. Se dice que el Defensor del Pueblo tiene al fin de año una memoria, es un who's who en el que nadie quiere comisión, y no somos los asesores legales
de los entes públicos para absolver consultas. Y quien interpreta las leyes, sin duda, es el Parlamento entre sus atribuciones, más no una comisión del Parlamento. Yo coincido con las conclusiones a las que ha arribado el informe que se nos ha alcanzado, y creo que los precedentes abundan. Que yo recuerde, por ejemplo, tenemos un caso, no solamente del anterior defensor del pueblo, no solamente tenemos el caso de magistrados del Tribunal Constitucional haciendo un distingo. En el caso del Tribunal Constitucional, su ley orgánica es la que establece que en tanto no sea cubierta la vacante una vez producido el cese del titular, este titular continúa en funciones. En consecuencia, allí hay ley específica, cosa que no ocurre en la ley del Ministerio del Defensor del Pueblo. Razón por la cual entonces es conveniente recurrir a otras fuentes del derecho, ¿verdad? Y me viene a la memoria, por ejemplo, el siguiente ejemplo. En 1992 el señor Fujimori dio un autogolpe el 5 de abril y estaba previsto que para fines de ese año se llevaban a cabo las elecciones municipales. Por la presión internacional, el gobierno se vio precisado a convocar a las elecciones al CCD y se cruzaba con las elecciones municipales, por la cual expidieron una ley prorrogando por 3 meses el mandato de los municipios para que no se cruzara la elección con la consulta del CCD. Entonces en noviembre se hizo la elección para el CCD y en marzo, a los 3 o 4 meses, fue las elecciones municipales. Y esto responde a un principio, señora Presidenta, que es un principio del derecho administrativo, el que establece que la dinámica de las funciones del Estado exige que la labor administrativa de una entidad pública no se vea interrumpida. Este principio, conocido en derecho administrativo como el principio de continuidad, es el que fundamenta la necesidad de mantener en el ejercicio de sus funciones a una autoridad, a pesar de haber vencido el plazo constitucional o legalmente establecido. Pero también tenemos que ser conscientes que no se puede mantener esa situación indefinida en el tiempo. No podemos repetir el error que cuando el defensor del pueblo Noriega Santisteban renunció y su segundo, el señor Albán, asumió el titularato, este terminó cumpliendo en forma interina como defensor encargado un periodo más largo del que corresponde a un titular, porque estuvo más de 5 años. Entonces, sí, cuando se produce una situación de estas, el que es titular en tanto se nombra al reemplazante, continúa como titular, pero dentro de un plazo de razonabilidad, no a las calendas griegas. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, una magistrada del Tribunal Constitucional. Vencido su plazo, me refiero a Delia Reboredo, vencida su plazo, mientras el Parlamento convocaba al proceso para nombrar a los reemplazantes, ella continuó en funciones. Pero como el Parlamento no avanzaba y los meses transcurrían, y esto se estaba convirtiendo en una cosa indefinida, entonces ya se perdía el principio de razonabilidad. Entonces ella presentó renuncia con 30 días de preaviso. Si a los 30 días no estaba elegido el reemplazante, ella se iba, y en efecto así sucedió. Entonces comparto las conclusiones de la comisión en virtud de los precedentes, en virtud de los principios del derecho administrativo, pero sí debemos opinar que esta prolongación del titularato de quien está en funciones y vence su mandato tiene que ser dentro de un plazo de razonabilidad, no indefinido en el tiempo. Nada más, señor. Bien, si nadie más ha hecho solicitud de palabra. Perdón, la congresista, discúlpame, Javier. La congresista Marta Moyano, discúlpame, luego, sí. Del pueblo referida al término del mandato del
titular de esta importante institución, como lo es la Defensoría del Pueblo. Bien, la titular de la comisión está en uso de la palabra. Veamos. Lo que debería suceder si es que al término del mandato, del periodo de gestión de un defensor, no se ha nombrado todavía a quien va a continuar como nueva autoridad. Se produjo eso en una anterior ocasión, pero fue por renuncia de un defensor y quedó el segundo en el periodo faltante y por un buen tiempo. Aquí se pide, reitero, a través de la propia Defensoría, que hagamos una interpretación respecto al artículo 2 de la Ley 26520, en el sentido de la permanencia en el cargo hasta que el reemplazante, ya nombrado por el Congreso, tome posesión del cargo, para que no haya ningún interregno, ningún vacío. Y si así fuera, opina la comisión entonces, y si así fuera, que no se nombró a tiempo por parte del Congreso, se propone que el titular continúe hasta que llegue el reemplazo, de modo que no haya cefalía, y que continúe con las mismas funciones y atribuciones que tiene como titular. En fin, esto está al debate. En todo caso, solamente estoy haciendo un brevísimo resumen para que ustedes puedan dar sus opiniones y llegar a un consenso, si así fuera, y si no, someto a la votación. Ofrezco la palabra al respecto al congresista Javier Valle-Riestra. Este tema, señora Presidenta, es sumamente claro y meridiano, de tal manera que la consulta formulada por la Defensoría del Pueblo es pedestre, porque el asunto está sumamente meridiano en la legislación existente. En el caso de la renuncia de un defensor del pueblo, evidentemente que el sustituto se encarga del tema, como ya sucedió en el caso anterior de Santisteban de Noriega. En el caso de que, como el día cuando Beatriz Merino se encuentre uno con que su periodo concluye y el Parlamento no elegido, es evidente que prorroga su situación y continúa su estatus. Hay que darse cuenta que aquí no hay ninguna connotación peligrosa. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo es solo una magistratura de persuasión, es una magistratura opinante, no tiene jurisdicción, no tiene coercibilidad, de tal manera que si no hubo negligencia del Parlamento o de las autoridades competentes para elegir al sucesor, puede prorrogarse sine die esa situación sin ningún riesgo. Incluso tenemos el caso recientísimo de los magistrados del Tribunal Constitucional que sí ejercen jurisdicción porque votan, y ahí está el señor Lanza y otro de los señores magistrados que, como no se ha cumplido con elegir a sus sucesores, están continuando con su mismo estatus en el Tribunal Constitucional. Ergo, en este asunto de la Defensoría del Pueblo, el dictamen que se ha formulado por la Comisión es excelente e intachable, y esa es la tesis que hay que mantener, aunque exhortando, por supuesto, a las personas que tengan competencia en esto, a que cuando esté por vencer el periodo del actual Defensor del Pueblo, se proceda a una elección buena y debida forma. Hay más de 6 meses para esto aún. Bien, sigo ofreciendo la palabra al congresista Javier Bedoya. Gracias, señora Presidenta. Yo el primer razonamiento que hago es si realmente somos competentes para convertirnos en el cuerpo jurídico del Estado que absuelve las consultas que le formulan los diferentes entes o personajes. Las leyes son interpretadas por el Congreso, que es la interpretación auténtica. La Comisión de Constitución no puede erigirse en el ente consultor de todo el Estado, al cual quien tiene una duda recurre para que la Comisión opine. Y la opinión que nosotros damos evidentemente no es vinculante, porque ni siquiera es la opinión del Congreso, sino la opinión de una comisión del Congreso. Javier Valle-Riestra seguramente añadiría de la más importante y principal comisión del Congreso. Pero lo cierto es que somos una comisión y no somos los asesores legales de los entes públicos para absolver consultas.